Escúchame bien, quizá no te están valorando menos porque te falte belleza, inteligencia o amor. Quizá te están valorando menos porque les enseñaste que pueden perder tu respeto, romper tus límites, ignorar tus lágrimas y aún así encontrarte exactamente en el mismo lugar esperándolos. Quédate conmigo, porque esto puede doler. Nos enseñaron que para ser amadas debíamos ser comprensivas, que debíamos perdonar una vez más, que debíamos contestar aunque estuviéramos heridas, que debíamos demostrar que éramos diferentes, pacientes, incondicionales, buenas. Y así, intentando demostrar cuánto amor éramos capaces de dar, algunas mujeres comenzaron a olvidar cuánto respeto eran capaces de exigir. Pero hoy quiero hacerte una pregunta que puede cambiar la forma en que amas. ¿Eres realmente buena o tienes tanto miedo de perder a ciertas personas que has llamado bondad a la costumbre de abandonarte a ti misma? Porque hay una diferencia brutal entre tener un corazón noble y permitir que cualquiera lo utilice como una sala de espera. No necesitas convertirte en cruel. No necesitas jugar con la mente de nadie. No necesitas desaparecer para provocar ansiedad ni fingir indiferencia para producir arrepentimiento. Necesitas algo mucho más poderoso. Necesitas dejar de ser tan fácil de encontrar para quien nunca aprendió a cuidarte. Necesitas dejar de explicar tu valor a quien solamente comprende las consecuencias. Necesitas recordar que tu bondad es un regalo, no un permiso para que otros crucen tus límites. Y tal vez el día que dejes de perseguir, justificar, rescatar y permanecer donde ya no existe reciprocidad, no volverás loco a nadie, pero recuperarás algo mucho más importante. Volverás a encontrarte a ti misma. Quiero comenzar diciéndote algo que puede incomodar a quienes han pasado la vida intentando ser consideradas buenas. Ser buena no significa estar siempre disponible. Ser amable no significa responder cada mensaje inmediatamente. Amar no significa cancelar tus planes cada vez que alguien decide aparecer. Y perdonar no significa abrir la puerta una y otra vez para que entren a hacer el mismo daño. La bondad es hermosa cuando nace de la libertad. Se vuelve peligrosa cuando nace del miedo, porque cuando tienes miedo de que alguien se vaya, empiezas a llamar amor a cosas que en realidad son ansiedad. Respondes aunque estés agotada porque temes parecer distante. Dices que sí cuando quieres decir que no porque temes decepcionar. Perdonas sin cambios porque temes perder la relación. Y un día descubres que intentando demostrar que eras una buena persona, te convertiste en alguien que abandonaba sus propias necesidades. Yo también he aprendido que dar demasiado no siempre significa amar mejor. A veces significa que no hemos aprendido a sentirnos suficientes sin ser necesarios. Queremos que nos necesiten porque confundimos necesidad con valor. Entonces estamos disponibles a cualquier hora, resolvemos problemas que no nos corresponden y ofrecemos una presencia constante a personas que solamente aparecen cuando les conviene. Pero pregúntate algo, ¿cuándo fue la última vez que protegiste tu tiempo con la misma determinación con la que proteges la comodidad de otros? No respondas por ansiedad. No porque debas jugar a hacerte interesante, sino porque tu vida no necesita detenerse cada vez que una pantalla se ilumina. Si estás trabajando, trabaja. Si estás descansando, descansa. Si estás con las personas que amas, permanece presente. No conviertas cada mensaje en una emergencia emocional. Protege tu tiempo, porque el tiempo es una parte de tu vida que jamás vuelve. Aprende a estar ocupada construyendo una historia propia. Ten proyectos, conversaciones, sueños y responsabilidades que no desaparezcan cuando alguien entra en tu vida. Una relación saludable debería encontrar espacio dentro de tu mundo, no obligarte a destruir tu mundo para demostrar que te importa. Da afecto, sí. Ama con generosidad. Escucha, acompaña y ofrece ternura. Pero no conviertas el afecto en una obligación que otros puedan exigir. Nadie tiene derecho automático a tu disponibilidad solamente porque alguna vez recibió tu amor. Y mientras aprendes esto, observa quién también está disponible para ti. Quién pregunta cómo estás sin necesitar algo. Quién respeta tus tiempos. Quién aparece cuando tú también atraviesas dificultades.
La reciprocidad no exige cuentas exactas, pero sí necesita una intención compartida. No se trata de volverte inaccesible, se trata de dejar de ser accesible para cualquiera que no valore el costo emocional de encontrarte, porque cuando tu presencia está disponible sin límites, incluso para quien no sabe cuidarla, empiezas a enseñarle a los demás que tu tiempo no merece respeto. Y lo que toleras repetidamente termina convirtiéndose en la forma en que te relacionas. Da desde la abundancia de quien se elige, nunca desde el miedo de quien suplica ser elegida. Tu presencia pierde valor cuando tú misma enseñas que cualquiera puede tenerla sin cuidar cómo te trata. Y cuando comienzas a proteger tu tiempo y a dejar de estar disponible por miedo, descubrirás otro hábito que muchas veces nace de la misma herida, la necesidad de explicarte hasta el agotamiento. Dices que no, pero inmediatamente comienzas a construir un discurso para justificar por qué dijiste que no. Estableces un límite, pero cuando alguien se incomoda, retrocedes para explicarle 10 veces que no querías hacerlo sentir mal. Tomas una decisión y en lugar de sostenerla, empiezas a pedir aprobación a quienes ni siquiera tendrán que vivir las consecuencias. Y así, sin darte cuenta, conviertes tus límites en una petición de permiso. Escúchame, no tienes que lograr que todo el mundo esté de acuerdo contigo para tener derecho a protegerte. No necesitas presentar pruebas de tu cansancio para descansar. No necesitas convencer a alguien de que una conducta te lastima para reconocer que te lastima. Hay decisiones que requieren conversación, especialmente dentro de relaciones importantes, pero conversar no es lo mismo que defender tu existencia ante un tribunal emocional. Expresa tu necesidad directamente. Puedes decir, esto no funciona para mí. Puedes decir, no estoy dispuesta a aceptar esto. Puedes decir, necesito espacio. Puedes decir, no quiero continuar esta conversación de esta manera. Observa cuánta fuerza existe en una frase clara cuando no viene acompañada de 20 disculpas. Evita justificar cada decisión, porque mientras más explicas a alguien que está decidido a no respetarte, más material le entregas para discutir contigo. Te pregunta por qué, respondes. Cuestiona tu respuesta, vuelves a explicar. Busca una contradicción, agregas detalles y pronto ya no estás comunicando un límite, estás participando en una negociación sobre si tienes derecho a tenerlo. No persigas comprensión inmediata. Algunas personas comprenderán con el tiempo, otras jamás comprenderán, porque aceptar tu límite significa perder un beneficio que obtenían de tu falta de límites. Debes aprender a distinguir entre una persona confundida y una persona que entiende perfectamente, pero no le conviene aceptar tu respuesta y tolera que alguien esté en desacuerdo contigo. Esta es una de las formas más difíciles de madurez emocional. Puedes amar a alguien y permitir que se sienta decepcionado. Puedes tomar una decisión correcta para ti, aunque produzca incomodidad en otra persona. La decepción ajena no siempre es una señal de que tú hiciste algo incorrecto. Yo he aprendido que muchas conversaciones no terminan porque no fuimos suficientemente claros. Terminan porque después de ser claros, tenemos el valor de actuar. Un límite sin acción termina convertido en una sugerencia. Si dices que algo no funciona para ti y permites que continúe indefinidamente, tus palabras pierden la capacidad de protegerte. Eso no significa reaccionar impulsivamente ni abandonar una relación ante cada dificultad. Significa ser coherente, hablar con respeto, escuchar cuando existe una conversación real, dar espacio para el aprendizaje cuando hay voluntad de cambio. Pero también reconocer cuando estás repitiendo la misma explicación porque en el fondo esperas que alguien te conceda el derecho que ya deberías haberte dado. La claridad no necesita gritar. Un límite no necesita humillar. Y tu dignidad no necesita ser aprobada para existir. Di lo que necesitas. Explica lo necesario. Después observa. Porque quien necesita que todos entiendan sus límites todavía no ha aprendido a sostenerlos. Y cuando dejas de explicar tus límites,
también debes atreverte a descubrir quién permanece cuando ya no eres tú quien sostiene todo. Porque hay relaciones que parecen intensas, profundas e indispensables únicamente porque una persona está haciendo el trabajo emocional de dos. Una llama, la otra responde. Una pregunta que ocurre, la otra evita responder. Una repara después de cada conflicto, la otra espera ser perdonada. Y durante mucho tiempo quien carga la relación puede convencerse de que existe un vínculo extraordinario, cuando en realidad existe un esfuerzo extraordinariamente desigual. Por eso a veces la pausa revela más que 1000 conversaciones. No inicies siempre el contacto, no como una estrategia para provocar ansiedad ni como un juego para medir cuánto te buscan. Haz una pausa porque necesitas saber si el puente sigue existiendo cuando dejas de cruzarlo tú sola. Permite que el otro tenga espacio para demostrar iniciativa. Si siempre eres tú quien escribe, propone, pregunta, recuerda y organiza, jamás sabrás cuánto de esa relación nace espontáneamente del otro. Lo mismo ocurre con las reparaciones. Una discusión no puede convertirse siempre en tu responsabilidad. Si fuiste quien cometió un error, asúmelo. Si debes pedir perdón, hazlo. Pero si cada conflicto termina contigo buscando, explicando y reconstruyendo, mientras la otra persona solamente recibe tu esfuerzo, algo importante necesita ser observado. El amor no se demuestra únicamente permaneciendo. También se demuestra participando en la reparación de lo que duele. Recuerdo haber comprendido en distintas relaciones y etapas de mi vida que perseguir una respuesta podía darme movimiento, pero no necesariamente verdad. Mientras insistía, siempre había una conversación pendiente. Mientras buscaba, siempre parecía existir una posibilidad. Pero cuando hice silencio y dejé de cargar aquello que no podía sostener solo, aparecieron respuestas que ninguna explicación había conseguido darme. Observa qué sucede cuando haces una pausa. La otra persona se acerca, pregunta por ti, intenta comprender, propone soluciones, o la relación comienza a desaparecer en cuanto tú dejas de alimentarla. La respuesta puede doler, pero no necesitas castigarla ni convertirla en un drama. Simplemente acepta la información. Permite que la reciprocidad se demuestre. No significa llevar una contabilidad exacta de mensajes, regalos o esfuerzos. Las relaciones humanas no funcionan como una factura. Habrá momentos en que uno dé más porque el otro atraviese una dificultad y después los roles cambiarán. La reciprocidad verdadera es una disposición mutua. Ambos quieren cuidar, ambos quieren comprender, ambos quieren participar. Y creen los patrones, no solamente en las promesas. Una promesa puede ser emocionante, pero un patrón es una verdad repetida. Si alguien dice que cambiará, observa. Si afirma que le importas, observa. Si asegura que quiere construir contigo, observa qué construye cuando nadie lo obliga. Deja de interpretar cada palabra como una prueba de amor. Mira la conducta sostenida. Porque la realidad de una relación no se encuentra en su declaración más hermosa, sino en aquello que ambos están dispuestos a hacer repetidamente. Cuando dejas de sostener una relación tú sola, la realidad finalmente revela cuánto pesaba tu ausencia. Y cuando la reciprocidad empieza a revelar quién está realmente dispuesto a caminar contigo, aparece otra lección todavía más difícil. No recompenses el mal comportamiento con más amor. Porque muchas personas, cuando sienten que alguien se aleja, no ponen un límite, aumentan la entrega. Si reciben indiferencia, escriben más. Si reciben frialdad, ofrecen más ternura. Si reciben una falta de respeto, buscan demostrar que son capaces de perdonar todavía más. Y sin darse cuenta, convierten el amor en una recompensa para aquello que debería ser confrontado. Escúchame con cuidado. Amar no significa tolerarlo todo. Hay una diferencia entre comprender que todos cometemos errores y acostumbrarte a una dinámica que te hiere. Un error puede venir acompañado de responsabilidad, arrepentimiento y cambio. Una dinámica, en cambio, se repite. Te lastiman, prometen cambiar, tú perdonas, todo mejora durante unos días y después regresas al mismo lugar. Entonces vuelve la promesa, vuelve tu esperanza y vuelve el ciclo.
Por eso debes aprender a identificar patrones. No observes únicamente el momento en que alguien te pide perdón, observa lo que hace después. Las disculpas pueden ser sinceras, pero la sinceridad también necesita transformarse en conducta. Si alguien comprende realmente cómo te afecta una acción, esa comprensión debería comenzar a modificar sus decisiones. No ignores faltas de respeto importantes simplemente porque amas a la persona. El amor no convierte la humillación en aceptable. La atracción no transforma la manipulación en romanticismo. La historia compartida no obliga a tolerar aquello que destruye tu tranquilidad. Y no establecer un límite no significa que no tengas corazón. Significa que también tienes uno y decidiste cuidarlo. Diferencia un error de una dinámica. Alguien puede equivocarse y merecer una oportunidad, pero nadie tiene derecho a utilizar tu capacidad de perdonar como una garantía permanente de impunidad. Cuando algo sucede una vez, conversa. Cuando vuelve a suceder, observa. Cuando se convierte en un patrón después de haber sido claramente comunicado, deja de preguntarte únicamente cuánto amas y comienza a preguntarte cuánto te estás abandonando. Establece consecuencias coherentes. No amenazas pronunciadas desde la rabia, sino decisiones nacidas de la claridad. Una consecuencia no busca castigar al otro, busca protegerte a ti. Puedes decir, si esta conducta continúa, no puedo permanecer en esta relación. Y después debes estar dispuesto a respetar tus propias palabras. Porque cada límite que anuncias y abandonas debilita la confianza que tienes en ti mismo. Yo he aprendido que algunas personas no cambian cuando descubren cuánto las amas. Cambian si deciden hacerlo, cuando reconocen que sus acciones tienen consecuencias y cuando asumen la responsabilidad de su propio comportamiento. No puedes amar a alguien hasta convertirlo en una persona consciente. No puedes perdonar a alguien hasta obligarlo a respetarte. Y por eso tampoco regreses simplemente porque extrañas. Regresa. Si decides hacerlo solamente cuando exista evidencia de cambios reales, sostenidos y verificables. La nostalgia no es una prueba de transformación, una promesa emocionante tampoco. El tiempo y la conducta son quienes finalmente hablan. No se trata de retirar el amor para manipular. Se trata de dejar de ofrecer tu presencia como premio a quien continúa ignorando el costo de herirte. Si cada vez que te hieren ofreces más amor, terminarás enseñando que tu corazón no necesita ser cuidado. Y después de aprender que tu corazón necesita ser cuidado, llega una pregunta todavía más profunda. ¿Qué ocurre cuando toda tu vida comienza a depender de una sola persona? Porque entonces ya no estás amando desde la libertad, estás intentando sobrevivir emocionalmente a través de alguien. Y ese es el momento en que el apego empieza a disfrazarse de amor. Una persona se convierte en tu primer pensamiento, tu última preocupación, tu principal fuente de alegría y también en la razón de casi todas tus tristezas. Si escribe, tu día mejora. Si desaparece, tu mundo se derrumba. Si te aprueba, te sientes suficiente. Si se aleja, comienzas a preguntarte qué está mal contigo. Y poco a poco, sin una decisión consciente, has entregado las llaves de tu estabilidad emocional a alguien que ni siquiera sabe cómo cuidar las suyas. Escúchame, nadie debería convertirse en la única razón por la que tu vida tiene sentido. Amar a alguien profundamente puede ser maravilloso. Compartir sueños, intimidad, proyectos y dificultades puede enriquecer tu existencia. Pero una pareja debe acompañar tu historia, no convertirse en el único capítulo que consideras importante. Porque cuando todo gira alrededor de una persona, cualquier movimiento suyo parece un terremoto dentro de ti. Por eso necesitas un proyecto propio. Algo que te pertenezca, algo que te exija crecer aunque nadie esté aplaudiendo. Puede ser un negocio, una profesión, un libro, un estudio, una habilidad, una causa o un sueño que todavía te da miedo nombrar. Necesitas recordar que antes de conocer a esa persona ya existía dentro de ti una vida que merecía ser construida. Conserva amistades saludables.
No abandones a quienes estuvieron contigo antes de la relación para demostrar que ahora tienes a alguien más importante. Las personas que amas necesitan diferentes espacios en tu corazón. Una pareja no puede sustituir a una amistad, a una familia, a una comunidad, ni a la relación que tienes contigo. Protege tu independencia. La independencia no significa rechazar ayuda ni vivir aislado. Significa conservar la capacidad de tomar decisiones sin sentir que tu identidad desaparecerá si alguien cambia de opinión sobre ti. Aprende a sostenerte emocionalmente. Cuida tus recursos. Desarrolla capacidades. No construyas una vida donde irte de una relación imposible equivalga a perderte por completo. Cultiva intereses personales. Haz cosas que no tengan relación con la persona que amas. Lee algo que te transforme. Entrena tu cuerpo. Aprende una disciplina. Viaja cuando puedas. Crea, estudia. Descubre qué conversaciones puedes tener contigo mismo cuando el ruido de la relación desaparece. Y reserva tiempo para ti. No como un castigo contra el otro, sino como un encuentro contigo. Hay personas que tienen tanto miedo de la soledad que permanecen ocupadas, acompañadas y conectadas constantemente. Pero quien no puede estar consigo mismo termina buscando en otros un refugio de aquello que no quiere enfrentar internamente. Yo he visto relaciones romperse y personas descubrir demasiado tarde que habían abandonado todo lo demás. Ya no sabían qué querían porque durante años solamente habían preguntado qué quería el otro. No sabían qué les gustaba porque habían adaptado sus gustos. No sabían hacia dónde ir porque habían convertido el camino de alguien más en su único destino. No cometas ese error. Construye una vida tan auténtica que el amor llegue a ampliarla, no a reemplazarla. Ama intensamente, pero conserva tu nombre, tus sueños, tus amistades y tu propósito. Que alguien pueda entrar en tu vida sin que tú tengas que salir de ella. Quien tiene un mundo propio ama con libertad, porque nunca necesita desaparecer dentro del mundo de otro. Y precisamente porque estás construyendo una vida propia, llegará el momento en que tendrás que defender el espacio que has creado dentro de ella. Y ahí aparece una palabra pequeña, sencilla, pero capaz de revelar cuánto te perteneces. No. 2 letras, una frontera, una decisión. Y sin embargo, para muchas personas, pronunciarla produce más culpa que dolor. Decimos sí cuando estamos agotados, sí cuando no queremos, sí cuando tenemos otros planes, sí cuando alguien nos pide algo que contradice nuestros valores. Y después sonreímos mientras por dentro sentimos que una parte de nosotros vuelve a desaparecer. ¿Por qué? Porque a veces preferimos traicionarnos antes que soportar la incomodidad de decepcionar a alguien. Pero escucha esto, un límite no necesita agresividad para ser poderoso. No tienes que levantar la voz para decir no. No necesitas convertir tu decisión en una batalla. Puedes hablar con calma y seguir siendo firme. Puedes mirar a alguien con respeto y decir no puedo. Puedes responder no estoy disponible para eso. Puedes afirmar eso no funciona para mí y después permitir que el silencio haga su trabajo. El problema comienza cuando creemos que un no necesita una defensa. Entonces inventamos excusas. Decimos que estamos enfermos cuando simplemente no queremos asistir. Decimos que tenemos una emergencia cuando lo único que necesitamos es descansar. Construimos historias para hacer nuestra negativa más aceptable porque tememos que la verdad no sea suficiente. Pero no quiero también puede ser una verdad. No puedo también puede ser una respuesta completa. No inventes explicaciones innecesarias. Una explicación puede ser un gesto de consideración. Una justificación interminable puede ser una solicitud de permiso. Y nadie debería necesitar permiso para proteger su tiempo, su energía o sus principios. Observa quién respeta tu negativa. Porque hay personas que celebran tu bondad mientras dices sí, pero se incomodan profundamente cuando descubren que también sabes decir no. Esa incomodidad puede enseñarte mucho. Quien te respeta puede sentirse decepcionado y aún así respetar tu decisión.
Quien intenta manipularte convertirá su decepción en culpa, presión o castigo. No negocies tus principios por aprobación. No vale la pena ser querida por todos si para lograrlo tienes que convertirte en alguien que no puedes respetar cuando estás a solas. La aprobación es una moneda demasiado inestable para comprar una identidad. Hoy te aplauden porque complaciste, mañana te exigen algo más. Y si construyes tu valor sobre satisfacer expectativas ajenas, nunca terminarás de trabajar para merecer pertenecer. Recuerdo haber aprendido que la culpa no siempre indica que estás haciendo algo malo. A veces aparece porque estás haciendo algo nuevo. Si has pasado años complaciendo, establecer un límite se sentirá extraño. Si siempre respondiste inmediatamente, tomar tu tiempo parecerá egoísta. Si te acostumbraste a cargar problemas ajenos, devolver responsabilidades provocará incomodidad. Pero la incomodidad del crecimiento no es una señal para regresar a la antigua versión de ti. Recuerda esto: decepcionar una expectativa no significa cometer una traición. No eres responsable de cumplir el personaje que otros construyeron para sentirse cómodos contigo. Tu responsabilidad es actuar con honestidad, respeto y coherencia. Así que la próxima vez que necesites decir no, no conviertas tu decisión en una disculpa por existir. Respira, habla claro, sostén tu respuesta, porque el no correcto puede salvar la vida que estabas perdiendo intentando ser querida por todos. Y cuando por fin aprendes a decir no sin sentir que tienes que pedir perdón por existir, descubres algo todavía más liberador. Tampoco necesitas ser indispensable para ser valiosa. Porque muchas personas han dejado de perseguir abiertamente, pero continúan atrapadas en una estrategia silenciosa. Intentan convertirse en alguien imposible de olvidar. Y aunque parezca poder, a veces sigue siendo dependencia disfrazada de autoestima. Pregúntate con honestidad, ¿cuántas cosas haces esperando una reacción de alguien? ¿Cuántas publicaciones nacen de una alegría verdadera? ¿Y cuántas nacen del deseo de que cierta persona las vea? ¿Cuántas veces has pensado en desaparecer no porque necesitas distancia, sino porque quieres que alguien sienta tu ausencia? ¿Cuántas versiones de ti has construido para parecer más interesante, más misteriosa, más deseable, más difícil de reemplazar? Esa obsesión puede cansarte profundamente, porque cuando todo lo que haces está diseñado para producir una reacción, incluso tu libertad comienza a depender de la mirada de alguien más. Publicas para que mire, guardas silencio para que pregunte, sales para que imagine, cambias para que se arrepienta. Y mientras crees que estás controlando la situación, tu atención sigue orbitando alrededor de la misma persona. No publiques para provocar celos. Comparte lo que realmente quieres compartir o disfruta tu vida sin necesidad de convertir cada momento en un mensaje indirecto. Hay una enorme diferencia entre vivir algo hermoso y vivir pensando en quién debe enterarse de que lo estás viviendo. No desaparezcas como castigo. Si necesitas distancia, tómala. Si una relación te confunde, aléjate. Si alguien cruzó un límite importante, actúa de acuerdo con tus valores. Pero no conviertas el silencio en una cuerda con la que intentas arrastrar a alguien de vuelta hacia ti. La distancia auténtica busca claridad. El castigo busca control. No fabriques misterio. No necesitas responder de manera calculada, ocultar deliberadamente tu vida o convertirte en un rompecabezas emocional para parecer interesante. La profundidad no necesita teatralidad. Una persona auténtica puede tener privacidad sin construir secretos para despertar obsesión. Y por favor, no cambies tu personalidad para gustar. No inventes intereses. No finjas indiferencia cuando eres una persona afectuosa. No exageres una personalidad que no tienes. No reduzcas tus sueños para parecer menos amenazante, ni aumentes tus gestos para parecer extraordinaria. La conexión construida sobre una actuación siempre te cobrará el precio de seguir actuando. Permite que la autenticidad filtre incompatibilidades. Esta es una de las cosas más difíciles de aceptar. No todos los rechazos son pérdidas. Algunas personas se alejan porque realmente no encajan contigo.
Y eso puede doler sin significar que debas transformarte para recuperarlas. Ser auténtica implica correr el riesgo de no gustarle a todos, pero también permite que quienes verdaderamente pueden reconocerte encuentren a la persona real. Yo he aprendido que la paz comienza a regresar cuando dejas de preguntarte cómo hacer que alguien te recuerde. Tu vida se vuelve más ligera cuando ya no necesitas diseñar cada movimiento pensando en un espectador ausente. Puedes hacer cosas por el placer de hacerlas. Puedes crecer sin anunciarlo. Puedes sanar sin demostrarlo. La verdadera libertad no consiste en ser imposible de olvidar. Consiste en poder seguir viviendo incluso si alguien te olvida. No necesitas volver loco a nadie. Necesitas dejar de volver loca tu paz intentando ser imposible de olvidar. Y cuando dejas de intentar ser inolvidable, sucede algo todavía más importante. Empiezas a mirar con claridad. Porque el amor puede ser hermoso, pero también puede nublar. Puede hacer que una persona inteligente encuentre 1000 explicaciones para una conducta que, observada sin emoción, sería evidente. El corazón enamorado tiene una habilidad peligrosa. Puede convertirse en abogado de aquello que los hechos ya demostraron. Entonces alguien promete cambiar y tú recuerdas todas las razones por las que quizá no pudo hacerlo antes. Te trata con indiferencia y piensas que está cansado. Desaparece y decides que necesita espacio. Rompe un acuerdo y encuentras una explicación. Te lastima, pide perdón y quieres creer que esta vez será diferente. Y creer puede ser hermoso, pero creer sin observar puede convertirse en una manera de permanecer atrapada. Por eso quiero que aprendas a observar más de lo que justificas. Compara las palabras con las acciones. No porque las palabras no importen, sino porque las palabras necesitan una vida que las respalde. Alguien puede decir que te respeta, pero observa cómo responde cuando estableces un límite. Puede decir que quiere construir contigo, pero observa si realmente crea espacio para ti. Puede prometer que cambiará, pero observa qué hace cuando desaparece la emoción de la conversación. Las acciones no siempre son perfectas. Todos podemos equivocarnos. Por eso no se trata de exigir perfección, sino de buscar coherencia. Una persona madura puede fallar y después asumir responsabilidad. Puede equivocarse y corregir. Puede reaccionar mal y posteriormente reconocerlo. Lo importante es qué sucede después del error. Observa especialmente durante el conflicto. Es fácil amar cuando todo está tranquilo. Es fácil ser cariñoso cuando recibes exactamente lo que quieres. Pero el carácter aparece cuando existe frustración. Mira si puede conversar sin humillarte. Mira si puede escuchar una opinión diferente. Mira si sabe pedir una pausa sin utilizarla como castigo. Mira si busca resolver o simplemente ganar. Y observa cómo responde a tus límites. Un límite revela mucho porque elimina la comodidad de hacer siempre lo que quiere. Si dices no, lo respeta. Si necesitas espacio, lo comprende. Si expresas una necesidad, intenta entenderla o inmediatamente convierte tu necesidad en un problema. No tengas miedo de prestar atención a la consistencia. A veces nos enamoramos de momentos excepcionales y utilizamos esos momentos para justificar semanas de incertidumbre. Pero una relación no puede evaluarse únicamente por sus mejores noches. También debes mirar los días ordinarios, los desacuerdos, los compromisos pequeños, las promesas sencillas y la manera en que ambos se comportan cuando nadie está intentando impresionar a nadie. El tiempo también es un maestro. No necesitas descubrir el carácter de alguien en una semana. Deja que los meses revelen patrones. Deja que las circunstancias difíciles enseñen lo que la seducción oculta. Dale espacio a la realidad para hablar. Yo he aprendido que no siempre necesitamos más información. A veces necesitamos aceptar la información que ya tenemos. Y aceptar puede ser más difícil que descubrir, porque significa abandonar la explicación que nos permitía permanecer. No conviertas una excepción hermosa
en una excusa para ignorar un patrón doloroso. Cuando la conducta se repite, deja de buscar una explicación que te permita ignorarla. Y cuando comienzas a observar sin justificar, llega una decisión que requiere todavía más valentía, saber cuándo tomar distancia. Pero quiero que entiendas algo desde el principio. Alejarte no significa desaparecer para provocar una reacción. No significa dejar de contestar para que alguien se desespere. No significa publicar una vida perfecta para que una persona sienta que te perdió. Eso sigue siendo dependencia, porque aunque estés lejos físicamente, emocionalmente continúas mirando hacia la misma puerta. La distancia consciente es diferente. Te alejas porque necesitas paz. Te retiras porque la dinámica está destruyendo tu claridad. Tomas espacio porque necesitas escuchar tus propios pensamientos después de pasar demasiado tiempo escuchando las explicaciones, excusas y opiniones de alguien más. No lo haces para que te persigan, lo haces porque necesitas volver a encontrarte, y eso requiere una honestidad brutal. Si una relación te está generando confusión constante, puedes reducir el contacto. No como castigo, sino como protección. Puedes decir, necesito tomar distancia para pensar con claridad. No necesitas construir una escena. No necesitas lanzar una última frase diseñada para provocar culpa. Puedes simplemente reconocer que continuar igual ya no es saludable para ti. Después viene una de las batallas más difíciles: dejar de vigilar sus redes. Porque puedes alejarte de una persona y seguir visitándola digitalmente 20 veces al día. Puedes no escribirle y aún así revisar cuándo estuvo conectado. Puedes no hablarle y continuar interpretando cada publicación. Puedes decir que estás avanzando mientras buscas señales que te digan si te extraña. Eso no es distancia, es presencia disfrazada. Si realmente necesitas recuperar tu paz, deja de alimentar el hábito que mantiene viva la conexión. No necesitas saber qué está haciendo cada día. No necesitas conocer quién comenta sus fotografías. No necesitas interpretar una canción, una frase o una fotografía como si escondiera un mensaje destinado a ti. Recupera tus rutinas. Vuelve a levantarte a una hora que te haga bien. Trabaja, entrena, lee, sal, ordena tu espacio, cocina, estudia, habla con personas que te quieren. Haz nuevamente aquellas cosas que dejaste abandonadas mientras tu atención estaba concentrada en una relación. Y procesa lo que sientes. No conviertas el silencio en represión. Si estás triste, reconoce la tristeza. Si estás enojada, comprende el enojo. Si extrañas, admite que extrañas. No necesitas avergonzarte de sentir. La fortaleza emocional no consiste en no sentir nada. Consiste en poder sentir sin destruirte. Busca apoyo saludable. Habla con una amiga madura, un familiar de confianza o un profesional si la situación te está desbordando. No atravieses sola una tormenta simplemente para demostrar que eres fuerte. Y recuerda algo: tomar distancia no garantiza que alguien regrese. Tampoco garantiza que te extrañe. No es un mecanismo para controlar resultados. A veces la distancia te acerca nuevamente a una persona, otras veces te confirma que debes continuar sin ella. En ambos casos puede ser una victoria, porque el objetivo nunca fue controlar su reacción. El objetivo era recuperar la tuya. Así que si tienes que alejarte, hazlo con dignidad, sin amenazas, sin juegos, sin teatro, sin esperar aplausos por tu ausencia. Camina hacia tu vida, no hacia su reacción. Porque si te alejas esperando que te persiga, todavía estás esperando. Si te alejas para encontrarte, empiezas a avanzar. Y después de aprender a alejarte por paz, llegamos al punto donde todo cambia. Porque puedes dejar de escribir, puedes poner límites, puedes reconstruir tus rutinas y puedes recuperar tu mundo. Pero si en el fondo sigues esperando que alguien regrese para sentir que finalmente valías la pena, todavía existe una cadena invisible.
La verdadera transformación ocurre cuando dejas de necesitar ser elegida. Porque durante mucho tiempo quizá te enseñaron a pensar que el amor era una especie de examen, que tenías que ser suficientemente bonita, suficientemente paciente, suficientemente comprensiva, suficientemente interesante, suficientemente perfecta para conseguir que alguien dijera, te elijo. Pero quiero preguntarte algo, ¿y cuándo vas a elegirte tú? No después de que alguien te abandone, no cuando alguien finalmente reconozca tu valor, no cuando aparezca una persona que te trate bien. Hoy, elígete antes de convertir el amor en una súplica. Eso comienza definiendo tus valores. Pregúntate qué significa para ti una relación sana, qué necesitas para sentir respeto, qué comportamientos ya no estás dispuesta a normalizar, qué clase de persona quieres ser cuando amas. Porque si no sabes qué principios quieres proteger, terminarás negociándolos cada vez que aparezca alguien que despierte emociones intensas. Después, construye autoestima mediante acciones, no solamente mediante frases bonitas frente al espejo. La autoestima crece cuando cumples las promesas que te haces, cuando dices que vas a cuidar tu cuerpo y lo haces, cuando decides terminar una conversación irrespetuosa y realmente te retiras. Cuando prometes trabajar por un proyecto y vuelves a él incluso cuando nadie te está observando. Cada vez que actúas de acuerdo con tus valores, te enseñas a ti misma que puedes confiar en ti. Mantén